Estamos en el cuarto encuentro, acá ven muchas caras de distintos profesionales que han hecho posible que realicemos este ciclo de manejo de pasturas en la pampa húmeda, el manejo del pastizal, que fue organizado por las agencias del territorio ganadero del Salado de la Experimental de INTA Pergamino, que ha contado con varios expositores, expositoras y también con moderadores. En este caso, en el día de hoy, vuelve a moderarnos Pedro Serrano, a quien le cedo la palabra, de la agencia de Coronel Bransen, y recuerden que vamos a estar conectados hablando a través del chat del canal de YouTube de INTA Argentina, a quien también agradecemos tanto a la gente de INTA Argentina como al equipo de sistemas del Centro Regional Buenos Aires Norte, que nos dio todo el soporte para que estemos acá en vivo. Dicho esto, y muy felices todos y todas de este cuarto encuentro, le pasamos la palabra a Pedro Serrano. Bueno, muchísimas gracias, César. Bueno, bienvenidos a la gente que nos ha venido siguiendo durante estos 4 encuentros. Estamos, por lo tanto, en el último encuentro de manejo y mejoramiento del pastizal de la pampa húmeda. Como ustedes saben, estos encuentros han sido organizados por las agencias de Lobos, de Mercedes y de Bransen, dependientes de la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino. Y tenemos empresas que han adherido, nos han acompañado muy gentilmente. Los vamos a nombrar: es el Centro de Graduados de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a Carabap y a Renatre. Bien, para continuar, entonces, vamos a pedirle al ingeniero Ignacio Terrille, que es el director de la Agencia de Extensión, perdón, de la Experimental de Pergamino, que por favor se encuentra presente y que por favor nos diga unas palabras. Adelante, por favor, Ignacio. Bueno, Pedro, gracias por la presentación. Y bueno, estuve en el primero de los encuentros, me acuerdo que en ese llegué tarde y estuve para el final y recordaba ahí mi vida de estudiante con forrajicultura y praticultura, renovando conocimientos o refrescándolos con el doctor Rossi. Y bueno, llegamos al final, 4 encuentros muy ricos, con excelentes oradores, participantes, moderadores, y bueno, y hoy tenemos el gusto de contar con una colega de la Estación Cuenca del Salado que también se ha sumado a esta iniciativa desde la Estación Pergamino de las agencias que vos nombraste. Y uno ve esto que a veces parece más fácil de organizar que los encuentros presenciales o las jornadas, pero tiene mucho trabajo, mucho de backstage, como se dice, para que esto salga bien, que sea transmitido en vivo. Un gran trabajo de César, del equipo de soporte informático de Centro Regional Buenos Aires Norte, de INTA Argentina, que de alguna manera nos prestó gentilmente el canal de YouTube para que esto llegue a más cantidad de actores para ser capacitados, ¿no? Y estuve viendo ahí los videos o los colgados de los otros encuentros, y son números interesantes, en número de vistas y demás, que uno cuando quiere hacer algo de esto en forma presencial, lograr es 500 o 1700 vistas, que serían personas capacitadas o un asistente a una jornada, no deja de ser algo muy ambicioso y hay que trabajar muchísimo. Acá también se trabaja muchísimo, capaz que desde la casa o desde un contexto que uno no los ve directamente en toda una escena, pero bueno, agradecido por todo el esfuerzo que han hecho los disertantes, los participantes y bueno, sobre todo ellos que son los que vienen siguiendo estos 4 encuentros desde el primer viernes y para hacer un viernes, los viernes a la tarde, difícil en este contexto, es más que meritorio. Así que les deseo un exitoso final de ciclo. Me parece que la temática ha sido muy relevante, es muy demandada. Uno piensa a veces que a veces todo es cultivo de granos y demás cuando uno habla de Pergamino, pero también el pastizal, la producción animal es muy importante para el territorio donde está Pedro, donde está Ignacio, donde está Sandra, ahí liderando las agencias de extensión, y bueno, ahí en trabajo en conjunto con todo lo que es la universidad, las universidades y con Cuenca del Salado. Así que les dejo mi auspicioso deseo de buen fin de ciclo de seminarios. Y bueno, a disposición para lo que necesiten, y bueno, la jornada es suya y bueno, espero que sea del nivel que todos esperamos, y bueno, sobre todo, y agradecer también a los productores que se han acercado para compartir sus experiencias, que yo lo veo como muy, muy rico y fructífero
como cierre de este ciclo de seminarios. Así que gracias, Pedro, gracias a todos, y bueno, me quedaré un ratito más como espectador para ver si me recuerda algo más de mi carrera de grado y de la vaca de cría, que yo lo entiendo como un sistema de producción que me encanta, y bueno, qué sé yo, uno nunca sabe pasar del trigo a la cría, pero bueno, veremos qué sucede. Gracias, Pedro, y gracias a todos por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Ignacio en el trigo, bueno, en caso personal es el tema de la lechería, así que yo la vaca la veo en el plato, en el bife, ¿eh? En este caso, la vaca de carne. Bien, muy bien. En el día de hoy vamos a hacer la última entrega, decíamos. El tema que nos convoca es cría, recría invernada sobre pastizal mejorado. Tenemos los dos expositores, a Alejandra Casal y a Marcelo García. Y junto a ellos también nos van a acompañar en esta última entrega Ezequiel Pacente, y más tarde, porque en este momento no ha podido sumarse a esta charla, el doctor Carlos Rossi, que fue el que dio la primera presentación. Así que lo vamos a contar con su presencia hacia el final de esta entrega, ¿no? Bien, entonces, hechas ya un poquito así las presentaciones, pasaríamos a pedirle a Alejandra que comience con su alocución, pero primero la vamos a presentar, ¿no es cierto? Alejandra es ingeniera agrónoma, egresada de la grandiosa Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Muy bien. Es, Así le pedí que me presente. Tal cual, tal cual. El que presenta también es egresado de Lomas de Zamora, así que con mucho gusto he hecho esa presentación. Alejandra también ha realizado un máster en la UBA sobre recursos naturales, y a partir del año 2005 se incorporó al INTA, a la Agencia de Extensión Rural de Maipú, que es dependiente de la experimental Cuenca del Salado. Alejandra es especialista en el estudio de los pastizales naturales, y al mismo tiempo también, y como no sería menos, es docente de la Cátedra de Forragicultura de la Universidad de Lomas de Zamora. Así que, Alejandra, hecha esta presentación, te agradecemos tu amabilidad de esta disertación y te damos toda la pantalla para vos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me van diciendo si me escuchan bien? Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, celebro esta hermandad, esta unión. Muchas gracias por convocarme. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí me avisan cuando se vea la pantalla. Perfecto, está perfecto, Alejandra, así que puedes arrancar. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Alejandra Casal, soy egresada de Lomas y trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Maipú, que pertenece a la Estación Experimental de Cuenca del Salado, ¿sí? Estamos más al sur. Si nosotros vemos la provincia de Buenos Aires, esta es nuestra zona, la que representa. ¿No se está notando? ¿No se está viendo? Hay un delay. Hay un delay. Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Ahora sí estoy compartiendo. Bueno, les mostraba cuál es mi zona. Esta es la provincia de Buenos Aires, son las distintas regiones fitogeográficas. Nosotros nos ubicamos, estamos dentro de lo que se llama Pampa deprimida. Vamos a poner el puntero, así los podemos, lo que se llama Pampa deprimida. Este gráfico de Buenos Aires lo que nos está mostrando es un proceso que sucedió de deterioro de los pastizales naturales y los motivos que nos fueron llevando a reemplazos de superficies que antes eran tradicionales de pastizales. Si vamos viendo, hay un eje de porcentaje de ocupación y hay un eje que es fechas. La línea verde es cómo se fueron moviendo, cómo fue disminuyendo la superficie de pastizales en pos del reemplazo con pasturas y con cultivos, ¿sí?
Si bien nuestra zona, la disminución fue poca, también es un proceso que se fue dando, y además fue absorbiendo la actividad que iba siendo reemplazada en los otros sectores. Hay dos hitos que marcan este proceso de reemplazo de pastizales, que son principalmente la revolución verde, facilidades para hacer otro tipo de cultivos, y la introducción de la soja, un cultivo plástico que podía ocupar varios ambientes. El tema es que desde la ciencia tampoco fuimos acompañando ese proceso. Modernel y más científicos, más colaboradores, un grupo de estudio, en el año 2016, hizo un análisis sobre todo lo que se había publicado sobre manejo de pastizales en varios idiomas y en varias zonas. Nuestros pastizales son muy similares a algunas zonas de Brasil y de Uruguay, y encontraron que el primer artículo fue publicado en el 1988, y que más de la mitad de los artículos que encontraron fueron publicados después del 2005. Y si nosotros estamos marcando los hitos por allá, por antes del 90, esto es un dato que no es poco menor, que es que no fuimos acompañando ese proceso de intensificación, de exigencia hacia los pastizales, tampoco desde la ciencia. Esto llega a cuestionarnos, o a por ahí identificar, el pastizal natural como recurso. Yo no, pero digo, uno cuando presenta o cuando pregunta cómo son los pastizales de la cuenca del Salado, la mayoría se va a visualizar esta imagen. ¿Y por qué es cierto? Porque la mayoría de los pastizales de la cuenca del Salado son así. Sin embargo, y es importante que sepamos que pueden ser así, o que pueden ser así, y que la diferencia va a estar en el manejo que le hagamos. ¿Sí? Es tan larga la data de deterioro que tienen, que la tenemos interiorizada como un recurso poco productivo muchas veces. Entonces, la principal herramienta es el manejo, y para poder visualizar el pastizal y revalorizarlo y entender que puede ser de esta manera también, es importante que empecemos a entender el pastizal como un sistema, además de un recurso forrajero. Conocerlo para poder manejarlo. Es un sistema en donde interaccionan el suelo, la comunidad vegetal, las plantas, los hombres y mujeres que toman decisiones sobre los animales que van a pastorear esa comunidad vegetal, y que va a cambiar según las condiciones climáticas y va a variar a lo largo del tiempo. Si empezamos hablando de la comunidad vegetal, lo que vamos a ver son distintos grupos de plantas. El pastizal es una comunidad muy diversa de especies, las podemos separar en grandes grupos, las podemos separar en leguminosas. Esta se llama osita, es la desmia. Este año se expresó muchísimo, es una leguminosa nativa. Las características, una característica funcional muy buena de las leguminosas es su nodulación, su asociación con esta bacteria que nos permite, en esta foto, si uno presta atención, se ven unas pelotitas en las raíces. Es esta asociación que nos permite poner a disposición nitrógeno para el resto de las especies. Tenemos otro grupo, las gramíneas, cantidad de gramíneas, hay un montón de gramíneas. Algunas tienen ciclo primavera-verano, otras tienen ciclo otoño-invierno, algunas están adaptadas a unas condiciones, otras están adaptadas a otras. Nuestros pastizales son productivos todo el año, podrán tener picos de producción, pero tienen especies que producen todo el año. Y después hay otro grupo que yo llamo las otras dicotiledonias, las de hoja ancha, que para muchos puede llegar a ser una maleza. Vamos a volver a la foto anterior. Si ustedes la reconocen, es el plantago. Y es común que a este grupo lo llamen malezas, porque esta especie, por ejemplo, se la ve achatada con las hojas postradas, y cuando está postrada no la comen, pero cuando el contexto de manejo permite que esta planta se exprese de esta manera, es un excelente forrajero. Además que en este caso el plantago es una especie nativa y también está adaptada al sitio.
¿no? Acá la vemos. Las especies van a ser forrajeras o no en función a su contexto, la mayoría. Entonces hablamos ya de la comunidad vegetal, de este conjunto de especies que vemos en el pastizal, y decimos que tiene una dinámica espacial y temporal. Hay producción todo el año, hay especies que serán más productivas en invierno, hay especies que son más productivas en primavera, que interactúan entre especies. Por ejemplo, vimos el caso de las leguminosas, que ponen a disposición más nitrógeno para las gramíneas. Y el principio de complementariedad, que tiene que ver que al haber muchas especies, algunas estarán más adaptadas a algunas condiciones, y en un escenario de condiciones cambiantes, siempre va a haber alguna que esté adaptada a esas condiciones. Estas características del sistema, estas características, estos procesos sistémicos o atributos sistémicos, son los que a nivel productivo también nos van a dar producción, nos van a dar calidad y nos van a dar sustentabilidad en la producción. Entonces, ¿por qué no acompañar los atributos sistémicos? ¿Por qué no empezar a pensar en el pastizal como un sistema? Además tenemos otra característica, que son especies que son nativas. Las especies del pastizal coevolucionaron con el ambiente. Con lo cual, ante eventos de estrés o eventos de déficit, por ejemplo, este es un Paspalidium, es una especie nativa de bajos dulces, y este es el mismo Paspalidium, un año donde faltó lluvia. ¿Sí? Entonces tienen adaptaciones, están acostumbradas. No tendremos el mismo porte que en este caso, pero el Paspalidium está. Cuando una pastura, este verano de sequía, que creo que fue el del 2008-2009, no lo hubiese tolerado. Y hay extremos también climáticos. Esto fue la primera pasada acá en Cuenca, en donde ya vemos las hojas retorcidas de las especies nativas. ¿Sí? Ya esto es una planta que está sufriendo. Sin embargo, está. Fíjense que no hay nada que lo acompañe, y la que está mejor expresada son las nativas. Estas características de conocer el ambiente y de saber adaptarse a esas condiciones y resistir, es lo que le da al pastizal la característica de resiliencia, de recuperarse ante un evento de estrés. Algo que me quedó sin contarles es la persistencia. Es importante conocer la característica que tienen los pastizales para persistir. Esto es un raigras, es una especie naturalizada en realidad, no es nativa, ya en otros encuentros esto lo hemos visto. Es una especie que, si bien es exótica, se adapta a esta zona igual que las nativas. Tiene reproducción por medio de semillas, es una especie anual. Y tenemos estas otras. Esta es una gliceria, es una planta chiquita, acá están las hojitas, es muy chiquita y por eso pude agarrar una pala, sacarla y limpiarla, ¿sí? Pero lo que lo que yo quería ponerlo y graficarlo es que la mayoría de nuestras especies nativas son perennes y acumulan reservas en estos organitos. Si nosotros permitimos que acumulen reservas, nos aseguramos el rebrote posterior, y eso es lo que a ellas les permite su persistencia. Bueno, hablamos de lo que vemos arriba, y no podemos no hablar en este sistema de lo que vemos abajo, ¿sí? Abajo en el suelo también tenemos una comunidad igual de diversa o más diversa de lo que vemos arriba. Abajo tenemos varios organismos que se pueden encontrar varias clasificaciones, ¿no? Una de ellas es por tamaño, la más fácil. Es decir, bueno, está la macrofauna, los que clavando una pala, agarrándolos con la mano, los podemos ver. Este es un escarabajo estercolero, pueden estar las lombrices, las hormigas. Después tenemos la mesofauna, aquellos que necesitamos verlo con un microscopio ya, los colembos, los ácaros. Y tenemos los micro, que son las bacterias, los hongos, los actinomicetes, aquellos que necesitamos cultivarlos para identificarlos. Ahora bien, esto es en cuanto a identificación. En cuanto a funcionamiento, no sirve, o sea, se arman ensamblajes de organismos y los podemos clasificar por funcionalidad. 3 grandes grupos les pongo. No soy especialista en lo que pase debajo del suelo. Mi gurú en los temas, en la vida del suelo, es Laura de Luca, una compañera mía de Cuenca. Tenemos 3 grandes grupos
diferenciados por funcionalidad, que en realidad ella lo llama ensamblaje funcional, porque son ensambles de grupos funcionales. Los descomponedores de materia orgánica, por ejemplo, son aquellos que se llaman transformadores de hojarasca, que son los que, por ejemplo, se producen con la actividad enzimática de algunas bacterias y hongos, junto con otros organismos mayores que lo descomponen y lo incorporan. Y son los que ingresan el carbono a la materia orgánica del suelo, a grandes rasgos. Después tenemos otro grupo que son los transformadores de nutrientes. Estos son, por ejemplo, las micorrizas. Son los que ponen a disposición, los que aumentan o hacen más eficiente el uso de los nutrientes. Y los bioturbadores se refiere a aquellos organismos que hacen movimiento de tierra, las lombrices, las hormigas, aquellos que hagan cuevas, que hagan canalículos y que mejoren la porosidad y con eso la mejor circulación de agua, de nutrientes. ¿Sí? Lo mismo, y es muy importante entender esto, lo mismo, hay una comunidad edáfica tan importante como la comunidad vegetal que vimos arriba. Y también tenemos una biodiversidad importante, también tenemos una dinámica espacial y temporal, cambia a lo largo de las condiciones, cambia a lo largo del tiempo. Hay interacciones entre ellas, lo vimos recién con estos ensamblajes. Hay un principio de complementariedad, hay algunas que tolerarán mejor algunas condiciones que otras, y entonces cuidar a estos socios edáficos es importantísimo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Y nos va a permitir que tengamos mayor materia orgánica, y que con eso podamos mejorar la estructura, la porosidad, la infiltración de agua, la circulación de aguas y nutrientes, y con todo esto nos aumente la producción, la calidad y la sustentabilidad del sistema. Ahora bien, este grafiquito, en esta relación suelo-planta que estamos viendo, podemos tener dos situaciones. Lo que pasa arriba, pasa abajo. Cuando una planta está vigorosa arriba, es muy vigoroso lo que tiene debajo. Entonces, este dibujito que grafica un pastizal vigoroso, va a tener con mucho material por encima, va a tener mucha exploración radical, va a tener mucho aporte de raíces, va a tener exudados radicales a mayor profundidad y va a tener mucho más aporte a nuestros socios edáficos que se alimentan y que benefician a la comunidad vegetal, ¿sí? Y en esta otra situación, la profundidad radical es la misma. Siempre tengamos en cuenta que no ha salido recién un pastoreo, porque cuando la vaca se alimenta, se pierde. Si la vaca come y lo deja a este nivel, todo esto acá muere y después se recambia, ¿sí? Cuando muere es la parte más interesante porque es donde se pone a disposición de los socios edáficos, ¿sí? Ahora, si nosotros después de un pastoreo no le damos tiempo a que la planta se recupere de esta manera y tenga esta cantidad de raíces, va a quedar permanentemente en este estado. Entonces su aporte de materia orgánica y de alimento a nuestros socios edáficos va a ser menor. Y va a ser menor y los beneficios que ellas pueden aportar a la planta también va a ser menor. Esta es la situación que nosotros llamamos de sobrepastoreo, ¿sí? ¿Qué es la que nosotros, con nuestras decisiones, vamos a poder decidir si queremos una situación como la de este costado o una situación como la de este costado? Esa es la diferencia a nivel sistema de lo que sucede. ¿Cómo podemos nosotros, en esta relación planta-suelo y en estas interacciones tan ricas que hay entre las plantas entre sí, entre la comunidad edáfica entre sí, y entre planta y suelo, nosotros entramos a producir en ese sistema? Entonces, tomamos decisiones. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para tomar esas decisiones? Nosotros contamos con herramientas como el impacto animal y como el pastoreo, ¿sí? El manejo de pastoreo es la herramienta que usamos en función de los descansos y que es independiente de la carga. El pastoreo nosotros es una herramienta que tenemos desde el punto de vista de la vegetación, es la que nos permite que una planta pastoreada pueda recuperarse, rebrotar y persistir. Y el impacto animal es
la herramienta que tenemos para manejar la herbivoría, los efectos del animal. Es un enfoque, así como el pastoreo es un enfoque desde la planta, el impacto animal es un enfoque que tiene que ver más con la regeneración del pastizal a través del animal, a través del bosteo, a través de minimizar la selectividad, ahora lo vamos a detallar. Como toda herramienta, el pastoreo y el impacto animal, que son herramientas, pueden ser bien utilizadas o pueden ser mal utilizadas. Para manejar el pastoreo adecuadamente, primero tenemos que identificar los ambientes. ¿Y por qué tenemos que identificar los ambientes? Esta es una escena, no es una foto muy bonita, pero es un paisaje de la valle, de nuestra zona, en donde podemos ver los montes de tala, donde podemos ver un bajo anegable y donde podemos ver una comunidad más altita. Los pastos y las especies vegetales que estén adaptadas, las vegetales y las edáficas que estén adaptadas a estas condiciones del anegamiento, no van a ser las mismas que estén acostumbradas a una comunidad que no tiene estancamiento de agua o a una comunidad de sombra, debajo de los montes. Entonces, como funcionan distinto, están adaptadas a distintas condiciones y funcionan distinto, las identificamos y las separamos. Bien. Bueno, una vez que identificamos ambientes y los separamos porque sabemos que hay comunidades que se comportan diferentes, es el momento de planificar los descansos. Planificamos los descansos, significa esto. Si yo tengo estos dos esquemas muy gráficos, yo tengo un esquema de potreros más grandes, yo en este potrero voy a estar más días, en comparación con el otro, voy a estar más días usando este potrero, y este potrero va a tener menos días de descanso. En cambio, si yo potrero más chico, el potrerito va a estar menos tiempo comiendo, pero después va a tener más días de descanso, y ese es el descanso que yo tengo que planificar, y es el descanso que a mí me va a permitir una buena recuperación de las especies vegetales. Al tener una buena recuperación de las especies vegetales, un mejor aporte al suelo, y es ese ciclo que estamos constantemente queriendo que se dé de buena manera, ¿sí? Entonces, planifico los descansos para no estar antes de tiempo, porque si yo le doy poco descanso, la planta no se recuperó. Planifico los descansos para no entrar antes de tiempo, y esto se llama entrar en el momento óptimo de reposo, ¿sí? Este es un grafiquito que los guasinistas deben conocer porque es el gráfico típico de Guasén. Me perdí. Lo que él graficaba, lo que él mostraba, Guasén era un químico, no era un agrónomo. Y lo que él no era tampoco productor, él vivía en una quinta, y lo que él un día le generó curiosidad es cortar el pasto y esperar días y volver a cortar una superficie de pasto determinada y esperar más días, y lo que encontró es un comportamiento en curva sigmoidea. Entonces, lo que él se dio cuenta que si nosotros entrábamos a pastorear antes de este punto que definió momento óptimo de reposo, que es donde cambian los crecimientos, las tasas de crecimiento, estábamos perdiendo eficiencia y la planta no se recuperaba. Y si pastoreábamos después de este punto, ya estábamos entrando, también perdíamos eficiencia por acumulación de material senescente. Nosotros en planteos de cría que no son tan exigentes en calidad, en realidad este momento óptimo de reposo lo podemos llevar un poquito más hacia este lado, y más si estamos pensando en un planteo de regeneración, donde esas hojas secas que se mueren, donde ese ritmo de crecimiento que se enlentece porque es lo mismo que crece que lo que se va muriendo, no se pierde, va al suelo. Entonces uno puede en un planteo de cría o en un planteo de regeneración estirar este punto un poquitito más hacia el costado. Esto sería el inicio de esa curva. En fotitos, esto sería, nos vamos acercando al momento. Y acá ya empezamos a ver el material senescente abajo, esto es lo que les decía. Eso es aporte de materia orgánica. Y ya llegando al extremo de la punta encontramos esta situación. Esta situación genera sombreo, genera que algunas, esto que yo le decía de distintas estacionalidades de especies, las que siguen a este ciclo se van a ver sombreadas y perjudicadas. Este es un recurso que va a perder calidad, sin embargo no está mal si uno tiene un potrero de reserva o un potrero
en el cual va a ser rollos, un planteo de rollos, ¿sí? Todo depende de la planificación. Bueno, esa curva va a depender del momento también en que estemos, porque no es que cambie a lo largo de los días, sino que cambia a lo largo de las temperaturas. Se llama tiempo térmico, son las temperaturas acumuladas a partir de un umbral donde las especies crecen, ¿sí? Muestran crecimiento. Entonces, podemos graficar el momento óptimo de pastoreo en invierno, mucho después, en un plazo más largo, que el plazo que debería ser en primavera, ¿no? Porque en primavera va a crecer más rápido, la curva sigmoide va a ser más cortita, y en invierno la curva sigmoide va a ser más achatada, porque va a tardar más tiempo en acumular esas temperaturas. ¿Esto qué quiere decir a nivel práctico? Esto quiere decir que si estuviésemos en primavera y tenemos los animales comiendo, hagamos de cuenta que este baldecito son las reservas que tiene la planta. El animal va a comer y va rápidamente, porque la curva es chatita, rápidamente a movilizar reservas para el rebrote la planta. Y pensemos qué pasa si dejamos el animal en este mismo potrero, porque nos da la impresión de que igual pasto tenemos. En primavera siempre hemos pasto y nos entusiasmamos y nos da la idea de que hay pasto. Y entonces la vaca sigue comiendo, porque la seguimos dejando en el potrero, sigue comiendo, hay mucho pasto, es las plantas que quiere, y va a volver a elegir esta planta que comió recién, y que está movilizando las reservas para rebrotar y la va a comer. Y la planta que tenía poquitas reservas porque no llegó, la vaca no le dio tiempo a que vuelva a generar reservas por fotosíntesis y acumularla, va a volver a movilizar reservas y la planta va a terminar desapareciendo. El sobrepastoreo es planta por planta. Esas plantas van a desaparecer. El sobrepastoreo es a nivel planta. Entonces las especies más deseadas van a ir desapareciendo. Mientras tanto, nosotros vamos a ver que seguimos teniendo pasto, y es esa idea la que tenemos que sacar de nuestra cabeza, que aunque veamos que hay pasto, tenemos que pensar en el tiempo de reposo. Y mientras tanto, además, mientras que sucede esto, y digo, lo dejo porque veo pasto, mientras sucedió eso, en el potrero de al lado, se fue pasando. Y en el último potrero, tenemos un pastizal totalmente pasado. Entonces, aunque veamos que hay pasto, tengamos en cuenta que la curva de movilización de reservas es cortita, que va a crecer rápidamente, y que entonces pasemos la vaca al otro potrero rápido, aunque veamos pasto, y dejemos que esta que moviliza rápido, porque así como la acumulación es rápida de forraje, la movilización rápida de reservas, dejemos que estas especies se recuperen. En cambio, si tuviésemos la situación de invierno y nos imaginamos los mismos 3 potreros, la cosa cambia, porque en invierno es todo más lento. Entonces yo tengo las plantas con sus reservas llenas y entro la vaca. Y la vaca va a comer y se va a movilizar reservas. Y la vaca va a volver a comer esa planta, pero todavía la movilización de reservas es lenta, entonces está bien, no va a haber mucho pasto, pero la planta no se está agotando. ¿Sí? Los animales pueden estar más tiempo en un mismo potrero, y mientras tanto, mientras estén más tiempo en un mismo potrero, el potrero de al lado tiene más tiempo para recuperarse y entrar la vaca cuando tenga la reserva llena. Acá sucede otra cuestión, que es que como no hay pasto, muchas veces se cambia la vaca rápido. El concepto de rotaciones cortas. Y es lo mismo, lo que yo siempre digo es que es lo mismo, no tenés pasto en ningún lugar, dejala más tiempo en cada potrero donde esté. Porque mientras vos lo dejes más tiempo en un potrero, le estás alargando los descansos y estás haciendo que la planta se recupere. Y ahora vamos al impacto animal. Ya hablamos de esa herramienta que nosotros teníamos en cuenta, que era el pastoreo, que era la visión desde la planta, y desde la idea de que esa planta recupere sus reservas para el próximo rebrote y la persistencia. El impacto animal es la herramienta que se hace desde el animal, pensando que el animal
tiene efectos sobre el pastizal, sobre esta relación, esta interacción pastizal-suelo de la que hablábamos, y algunos efectos de herbivoría es la selectividad, por ejemplo, ¿sí? Esto que vemos acá es un pastomiel, y esto que vemos acá es una gaudiña pasada, ¿sí? Esto es lo que sucede en esa primavera con mucho pasto que veíamos recién. El animal va a elegir los parches de mejor calidad, y va a volver a elegir sobre estos parches de mejor calidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de controlar que esto no suceda, que el animal no elija comer siempre el mismo parche, ¿sí? Por eso yo hablaba, aunque veamos pasto, cambiémoslo, porque este es el parche que se tiene que recuperar. El sobrepastoreo es planta a planta, es a nivel planta. Situación contraria es esta, ¿sí? Yo decido que el animal no elija qué comer. Y esto es un eringium. ¿Sí? Es una planta que normalmente nos preocupa y la controlamos y no sabemos cómo. Bueno, con impacto animal, el animal no solo lo rompe, sino que además lo come. ¿Sí? Esta es la situación contraria. Este es el impacto animal bien utilizado. ¿Sí? Y después tenemos lo que Seibury... me falta el bosteo. Perdón. Otro efecto del animal del impacto animal, nuestra decisión sobre el impacto animal es el bosteo, ¿no? La distribución de la bosta. El efecto del animal es el bosteo. Nosotros podemos tomar la decisión de una buena distribución de bosteo, ¿sí? Vemos acá, como toda esta bosta que está distribuida, se transforma luego en fertilidad, ¿sí? En materia orgánica que se incorpora. Entonces, este ciclo de devolverle materia orgánica y nutriente a los organismos del suelo para que se lo devuelva en fertilidad a las plantas y para producir mejor, lo podemos lograr teniendo decisiones sobre el impacto animal. Y este es el otro efecto que yo me anticipaba recién del impacto animal, que es lo que Seibury llama el efecto manada. Programar que pasen y pisoteen y rompan, incorporen. Esto era un festucal. ¿Sí? Entonces, resumiendo para pasar a experiencia, hay dos herramientas que nosotros tenemos para manejar la regeneración, que son el impacto animal, desde la mirada del efecto del animal, y el pastoreo, desde la mirada, la primera ley de Voisin, que las plantas deben recuperar sus reservas. Esas herramientas, ¿quién las toma? Las podemos tomar mal, las podemos tomar bien. ¿Quién las toma? Las tomamos nosotros. Ahí es donde nosotros influimos sobre esa relación y ese sistema y esas interacciones que al principio veíamos planta-suelo, ¿sí? Nosotros, pongo varios hombrecitos, nosotros asesor, nosotros productor, nosotros empleado rural, ¿sí? Y la forma en que nosotros podemos decidir el efecto del pastoreo y el efecto del impacto animal es apotrerando, es mediante el pastoreo. ¿Recuerdan este grafiquito que yo les hice con distintas unidades de pastoreo? Bueno, con unidades chicas de pastoreo yo puedo tener, por ejemplo, un bosteo uniforme. Con unidades chicas, con superficies chicas, yo puedo decidir que coman el eringium, ¿sí? Esa es ahí es donde yo uno estas dos herramientas, el impacto animal y el pastoreo, porque en realidad el pastoreo no depende de la carga instantánea, de la alta carga instantánea, y el impacto animal sí. Entonces, en este apoderamiento es donde yo uno estas dos herramientas. Me estoy yendo de tiempo. Vamos a ir... vamos a ir a una experiencia de manejo, como para graficar y poder ver todos estos conceptos teóricos que vimos. Nosotros tenemos en INTA un equipo de trabajo, tenemos un módulo de cría en pastizal. Tenemos un módulo de cría en base de pastizal en la colonia Ortiz Basualdo. Es una colonia administrada por INTEA, cedida del Ministerio de Desarrollo Social a INTA-INTEA, ¿sí? Ahí estos somos los integrantes del equipo de trabajo
que además podría serlo más extenso porque tenemos aportes de varias disciplinas dentro del mismo grupo de la cuenca. En esa colonia nos dieron una superficie de 200 hectáreas, un poco menos de 200 hectáreas, con un rodeo propio, y lo manejamos como si fuese un campo aparte, ¿sí? Lo primero que nosotros dijimos que teníamos que hacer para conocer nuestras comunidades era separar por ambientes. ¿Se acuerdan que dijimos identificar ambientes? Bueno, ¿cuáles son las herramientas? Algunas herramientas son los mapas del Google, los mapas aéreos, donde podemos ver, por ejemplo, acá vemos un color desparejo de verde, podemos intuir que es un bajo, acá lo vemos más parejito. Estas zonas han sido chacreadas, son más altas, acá tenemos monte, ¿sí? También podemos trabajar con las series de suelo. Estas líneas amarillas delimitan distintas series de suelo. Y acá tenemos la caracterización, la capacidad de uso de cada serie de suelo, ¿no? Cada serie de suelo en las cartas tiene una parte en donde nos dicen qué capacidad de uso tiene cada una. Nuestro módulo, que está situado por acá, tiene algunas partes, serie de uso 6 y otras 3. La mayoría es un suelo muy ganadero, es esta, y otros suelos son de mayor aptitud. Podemos elegir otras herramientas, como las imágenes satelitales. Este es un programa que se llama Landviewer, que uno puede elegir qué satélite usar y puede variar a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver estacionalidades, podemos ver si acá había una laguna, cuánto crece, si hay años que crece mucho, si hay años que crece poco, si es una laguna permanente, si es temporaria. Podemos tener otras herramientas, como los mapas de riesgo hídrico, de anegamiento. Es este mapa que se ve por detrás, estos distintos colores, es la probabilidad de que el potrero de que haya anegamiento con determinada cantidad de lluvias, ¿no? Por ejemplo, esto en rojo es el módulo actual, perdón. Son los potreros con los cuales trabajamos. Entonces podemos ver que estos potreros son más bajos, son anegables, porque tienen el colorcito verde. De verde a azul son los más anegables, ¿sí? Y lo tenemos cruzado con la serie de suelo. Y yo pongo este gráfico y me gusta mostrarlo porque a pesar de que estos potreros tienen la misma serie de suelo que este potrerito chico, este potrerito no tiene anegamientos. Y mejor todavía, cuando vamos al campo, que es súper necesario hacerlo para ambientar, los mapas nos dan una idea general y después tenemos que ir y recorrer, en donde vemos que la posición del paisaje es distinta, ¿sí? Y entonces dividimos y separamos ambientes. Separamos ambientes porque suponemos que tienen comunidades de especies distintas, ¿sí? Y después apotreramos para poder manejar el impacto animal y el pastoreo. Entonces tenemos en este módulo una unidad grande, es muy grande, pero después hay otros conflictos que son de infraestructura. Por ejemplo, no tenemos agua en este potrero, dependemos de una laguna. Y si no, tenemos que salirnos del módulo para ir a la bebida. Entonces, bueno, hay después cuestiones en las que entran a jugar hasta donde uno puede, ¿sí? Este potrero es el potrero del monte. Para nosotros el monte es un refugio en verano importante. Cuando hacemos la planificación, siempre a partir del 15 de enero, que es cuando se dan cuando se da el estrés térmico en Cuenca, estos últimos años se ha detectado que hay estrés térmico, nosotros planificamos, en esa fecha, nosotros planificamos el uso del monte por el sombreo. Y además es una fuente de forraje, ¿sí? Esta es una planta ramoneando una acacia. Claro que después de este ramoneo, con un porcentaje, la chaucha de acacia tiene más del 20% de proteína. Después de este ramoneo, lo que hacemos es sacarla de este potrero, que es una laguna, para no esparcir la semilla por bosteo. Son todas cuestiones que uno después tiene que planificar de acuerdo a las comunidades que está viendo. Este es el potrero de la laguna, no es una foto muy afortunada porque no se ve muy bien. Estos son duraznillos, ¿sí? Entonces nosotros conocemos que en este potrero que veíamos en la foto un anegamiento alto y que era una serie muy ganadera, es este ambiente de laguna, de duraznillo, y lo delimitamos también, queda delimitado. Y por ejemplo, conociendo la comunidad, sabemos que cuando se cae la hoja de duraznillo, a partir de las primeras heladas,
no es momento para pastorear porque corremos riesgo de enteque. Entonces, conociendo las comunidades, planificamos también los usos. El potrero de aquí al lado, este que le sigue, es una comunidad overa, tiene mucha presencia de pelo de chancho, tiene salinidad. Entonces sabemos que este potrero no lo usamos en verano, y si lo tenemos que usar, no lo usamos, no lo usamos mucho, que no quede mucha superficie expuesta a las altas temperaturas en verano, para que no haya ascenso de sales. Y tenemos en la misma serie de suelo, que es esto que les decía, el potrero chiquitito de acá, que si bien es la misma serie de suelo, cambia el paisaje. Teníamos bajo dulce, bajo salino, y acá tenemos una lomita chiquita, ¿sí? Es esta comunidad de media loma. Después tenemos todo este abanico de franjas, esto lo fuimos franjeando, porque todo este potrero que nos quedaba acá en el medio era muy diverso, es como un mosaico de muchas unidades. A veces diferenciar ambientes se complica y uno tiene que hacer algunos compromisos, y bueno, lo que hicimos fue apotrerar, aunque sea son franjas de 6 hectáreas, son franjas muy pequeñas. Entonces, cuando las franjas son pequeñas, de todas maneras le voy a dar reposo a todas las especies. Es como que la importancia de dividir por ambiente, que no lo podemos hacer porque hay mucha variabilidad. Vemos escenas como estas, o vemos esta, ¿sí? En esa misma, las dos primeras tienen mucho más de este tipo de ambiente, y estas últimas tienen mucho más bajo, pero uno cuando recorre esas franjas se encuentra con estas dos situaciones. Entonces, bueno, al menos las hacemos chicas, y generamos un impacto animal para que no elijan qué especie, y después le damos el descanso suficiente para que se recuperen. Después tenemos estas dos puntitas. Este es un módulo que nosotros tenemos en transición agroecológica, y integra 2 verdeos. No sé si ahora viene la foto, sí. Integra 2 superficies de verdeos chiquitas, 2 potreros. ¿Sí? No viene al caso. Y después tenemos estos 3 potreros de acá, que si bien tienen algún riesgo de anegamiento, este es el que es más bajo. Estos dos tienen mucha presencia de raigras, y desde que llegamos al módulo y miramos qué especies había, vimos que, porque como tenía mucha presencia, una especie anual que se puede promocionar y que arranca más temprano en la primavera a producir, empezamos a promocionarle y le cambiamos el uso. Entonces estos 3 potreros son los que entran a comer ahora, son los que usamos para promocionar a diente. ¿Sí? Se ven algunas especies acá como los cardos, que nos están indicando que estamos en un lugar alto. Bueno, separamos por ambiente y achicamos potreros. ¿Achicamos potreros para qué? Achicamos potreros para manejar el pastoreo, de modo de darle el descanso adecuado a la pastura, al pastizal, para que se recupere, ¿sí? Pulsos cortos de pastoreo, descansos adecuados, planificados. ¿Sí? Entonces vemos, bueno, arrancamos el seguimiento del módulo a partir de mediados del 2018. Después nos encontramos con la gran sorpresa del 2019, como para arrancar, que fue un año de mucha seca, primaveral, que fue lo peor, lo que menos uno espera. Y bueno, esto es hasta el día de hoy, hasta septiembre del 2020. Esta columna que está acá son los días. Me falta poner, se me borró la primera fila. Estos son los días de uso. Días de uso, la columna del medio. Y la columna de acá es los pastoreos que tienen. Esto quiere decir que en el año 2019, por ejemplo, una de las franjas del medio tienen nomenclaturas medias raras, porque al subdividir y subdividir y subdividir nos han quedado medias complicadas para recordar. Pero todas estas son las franjitas que yo les mostraba en el medio, por ejemplo. Durante todo el año 2019, encima de esa franja estuvieron 12 días nada más, en 2 pastoreos distintos, en dos momentos distintos, 12 días. O sea que de los 365 días del año, hacer las cuentas en este momento, 300 y pico de días estuvieron en reposo, estuvieron sin usar. ¿Sí? Al apotrerar chiquito, y volvemos a visualizar mentalmente esos 2 campitos en donde dice potreros grandes y potreros chicos. Al apotrerar más chico, primero al ambientar, al dividir por paisaje, pudimos planificar el uso según las particularidades de la comunidad, además para beneficiar a todo el ciclo.
Y una vez que diferenciamos paisaje, visualicemos esto que dijimos de manejar el pastoreo y el impacto, ¿sí? El pastoreo y el impacto. ¿Cómo? Con apotreramiento. Y el apotreramiento nos permite estar pocos días sobre esa parcela y muchos días para que esa parcela se recupere y las especies vegetales y las especies edáficas que tengamos también se recuperen y se potencien, interactúen y hagan lo que tienen que hacer sistémicamente. Dijimos, cuando hablábamos del pastizal como un sistema, que una de las grandes bondades que teníamos era la diversidad. Esa diversidad que nos dejaba tener el principio de complementariedad, esa diversidad que es si una no se adapta a tal condición, la otra, está la otra, y si una se adapta mejor a la sequía, y si una produce en invierno, la otra produce en verano. Bueno, hicimos algunas mediciones sobre la riqueza específica, la cantidad de especies que teníamos, y fíjense los resultados que tenemos, ¿no? Por ejemplo, 24 especies en otoño, 16 especies en primavera. Acá está el listadito, ¿sí? Y acá está el listado de especies que encontramos en primavera y el listado de especies que encontramos en otoño y el anual, porque hay algunas especies que se repiten entre primavera y otoño, ¿sí? El anual. Promedio 27 especies distintas en el pastizal. Además de eso, también hablamos de la importancia de las nativas, porque las nativas son las que ante condiciones de algún déficit o algún problema de estrés son las que mejor lo van a soportar. Bueno, lo que está en gris es la cantidad de especies nativas que hemos encontrado, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Tenemos que lograr tener diversidad, tenemos que lograr tener nativas, ¿sí? Por todo lo que vinimos diciendo primero. Y después de hablar de la diversidad vegetal y de la parte aérea, ¿se acuerdan que hablamos de la edáfica? De nuestros socios edáficos. Y ahí yo les pongo el contacto porque es un mundo, y lo que yo sé, lo sé por Laura, es mi gurú edáfica. Lo que ella, estos datos todavía no los publicó, lo que ella hizo los tomó de dentro de ese módulo, del pastizal bajo el monte, pastizal fuera del monte. Este dato sale de fuera del módulo, lo tomó en un verdeo dentro de la colonia, pero no en el módulo, y el verdeo nuestro en el módulo, ¿sí? Y fíjense los porcentajes de micorrización, cómo cambian los valores de un pastizal y cómo cambian a los valores de un verdeo, ¿sí? Recuerden la importancia de la diversidad y de los sistemas simples. Lo que pasa arriba, pasa abajo. Las micorrizas son redes que conectan especies, que hacen disponibles los nutrientes. Es importantísimo que estén. Laura está estudiando también otras comunidades edáficas, pero bueno, yo no me quise meter mucho en ese tema y me pareció que esto era lindo y lo graficaba bien lo que pasaba en el suelo y a lo que teníamos que apuntar, ¿sí? Dijimos que al principio no hablamos, pero había una fotito de una nube cuando hablamos del sistema pastizal, porque el clima también es importante. Nosotros, por ejemplo, nos tocó un 2019, agarramos el módulo y lo empezamos a potrerar y a manejar y a tomar decisiones a partir del 2018, a mediados, y el 2019 nos sorprendió esto. Miren las lluvias, no sé si se ve bien acá las barras. Estas son las lluvias del 2019, son las columnas blancas, y las columnas grises, las promedios del 98 al 18. ¿Se ven bien? Sí. Julio, agosto y septiembre no llegamos al mínimo promedio de lluvias, de precipitaciones. En octubre ya empezó a llover, un poco más, no acumulamos, estamos por debajo del promedio, pero por lo menos pasamos el mínimo, los mínimos históricos, promedio histórico. Y cuando miramos el índice verde, no sé si todos manejan la herramienta del índice verde, es un índice que se calcula por satélite y que es indicador de la actividad fotosintética, tiene que ver con las distintas reflectancias. Esta curva está hecha septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Acá es de enero de 2020 y esto es 2019, ¿sí? Para ver lo que pasó en esa primavera del 2019. Veníamos con poca lluvia
y veníamos con poca respuesta, seguimos con poca respuesta. ¿Sí? Porque además estas fueron lluvias chicas que fueron sumando de a poquito. La curva color violeta es la curva promedio desde el año 2000 al 2020 para el partido de Maipú. La colonia está ubicada en el partido de Ayacucho, pero es casi Maipú. Y la roja es el índice verde que se registró en general para el partido de Maipú en el año 2019. Podemos ver que estuvimos a nivel región muy por debajo del índice verde hasta enero del 2020. ¿Sí? Bueno, entonces, un sistema, podemos estar contentos o no con los resultados de este año, pero es un sistema que dentro de todo el pastizal se va a adaptar mejor a esas condiciones climáticas. Y finalmente les muestro esta última presentación, porque finalmente uno cuando mira el sistema también tiene que saber que es un sistema de producción y que en realidad se debe acompañar a los procesos ecosistémicos si uno quiere aumentar la producción. Ahí está la clave, buscar cómo acompañar esos procesos, que se acuerdan que al principio yo les ponía en un cartelito azul los procesos o los atributos sistémicos que teníamos, y en azul lo que nos significaba a nivel productivo. Van de la mano, si nos jugamos a favor de esos procesos, obtenemos resultados productivos beneficiosos. Hay algunas cuestiones que acá nosotros no pudimos manejar, como es la carga. El módulo no es... nosotros lo manejamos, pero hay decisiones que son empresariales que nos exceden. Teníamos una carga alta, aún así los resultados de carne son muy buenos. Este año decidimos bajar la carga para recuperar la vaca, que quedó un poco dolida de la primavera anterior. Los kilos de carne son altos, son mayores que los normales de la zona, y este es el margen bruto. ¿Sí? Esto es para el año 2018-2019, y este es para el 2019-2020, que le conté esto de la carga, porque acá tenemos una diferencia de inventario, que nos resta 4.000 pesos por hectárea, que tiene que ver con la bajada de carga que hicimos. ¿Sí? El margen bruto uno puede decidir ponerle una diferencia de inventario. ¿Sí? Al bajar la carga hay vacas que podrían estar y que las sacamos. ¿Sí? No las tenemos más. Dientes. Si no tuviésemos en cuenta esa diferencia de inventario, estaríamos cerca de los 9.000 pesos de margen bruto. ¿Sí? Si solo tuviésemos en cuenta los ingresos y los costos. Bueno, y ahora sí, después de esto, esta es una de las actividades que nosotros hacemos, el seguimiento de un caso. Y otra cosa que nosotros hacemos desde INTA con un equipo de trabajo de Cuenca, y también hay algunos técnicos de Balcarce que nos acompañan en este proyecto. Estamos José Otondo, está Ariela Cesa, y están Julia Martineschi y Florencia Jaimes, que son de Balcarce, que lo que hacemos es detectar casos faros, casos de ganadería a base de pastizal, donde detectamos mejoras. No solamente que vemos el pastizal muy diferente, sino que son casos en donde la producción es más alta. Y en donde hay una idea de que una valorización del pastizal. Hay un objetivo detrás de todo esto en mí, que es valorizar el pastizal. Y que ese mapa, esa foto que mostré al principio, y yo dije, la mayoría de los campos en la cuenca son así, y es cierto, lo normal es así, porque es la mayoría, que podamos empezar a visualizar que puede ser de otra manera, y que es un proceso que nos va a costar, pero que hay que visualizarlo, y que hay que entender que hay decisiones que nos pueden llevar a manejarlo y a beneficiar el sistema pastizal para tener un buen recurso forrajero y aumentar la producción. ¿Sí? Bueno, entonces, en esta actividad que les decía, nosotros identificamos algunos casos y trabajamos con los asesores. El manejo no es nuestro, el manejo no es de INTA, entonces a mí me pareció que estaba bueno hablar con quienes ponen la cabeza y toman las decisiones para que estos campos
sean faros, se destaquen, ¿sí? Entonces, el primer campo donde los voy a llevar, el primer asesor con el cual vamos a hablar, queda en el partido de General Guido. No es, claramente, estoy viajando a buscar a Emiliano y estoy entrando al camino vecinal que me lleva al campo. Esto es una foto del 15 de agosto, 14 de agosto, creo que fue, cuando fui yo ese día. Me encontré algunas vacas en la máquina, me encontré algunas vacas así, en este estado, y comiendo rollo. Y sí, por el mismo camino final, y llegué. Y esta es la foto de ese mismo momento, entrando a la Grachi. ¿Sí? Esta es una huella, y este es el pastizal en agosto, el mismo día que saqué las fotos anteriores. Llegué al campo, llegué a la Grachi. Emiliano, ¿estás ahí? Te tengo que abrir el micrófono, si no... ¿Emi? Emiliano, no. El micrófono, a ver si lo podemos abrir nosotros. Tenés el micrófono silenciado, a ver. Ahí está. Emiliano. Ahí estás. ¿Me escuchan? No se te escucha. ¿Me escuchan bien? Perfecto, dale. Te estamos escuchando y viendo. ¿Emiliano? Está saliendo, Alejandro, así que dale, Emiliano, dale para adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé a trabajar en este campo en el año 2000, en agosto de 2018. El campo estaba, como lo ven en la imagen izquierda, eran 9 potreros y había 6 rodeos de vaca, más el de los toros, las ovejas. Y bueno, empezamos a trabajar planificando los descansos, reduciendo el número de potreros, perdón, de rodeos. Y bueno, nada, en 2 años estamos en la situación del mapa que se ve a la derecha. Inclusive ese mapa lo hice hace 1 mes y medio. Hoy ya tenemos unas 5 divisiones más, por lo menos. Muy bajito. Esperate, a ver. Esperá. Alejandra, está saliendo bien. Hola. Emiliano. Así que seguí, Emiliano, se está escuchando bien, ¿eh? Debe ser un tema de Alejandra. Se te escucha bien. Ah, bueno. A ver. Está saliendo bien, Alejandra, ver, Emiliano, así que por ahí es un tema de tu sonido. Así que seguimos adelante, que está con buen audio. Escuché muy bajito la primera vez. Yo lo que te quería preguntar es primero que me cuentes por qué puse esos 2 planitos y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. No sé si ya lo dijiste, no te escuché. Estaba en eso. Bueno, nosotros lo que hicimos fue en principio con los potreros que juntamos algunos rodeos, logramos tener el campo con 2 rodeos en un año, en menos de un año, digamos, y al año de empezar a trabajar logramos poner todas las vacas de cría en un solo rodeo. Entonces ya con eso y 2 o 3 divisiones que habíamos podido hacer, empezamos a planificar los descansos, ¿no? Como contaba Alejandra en la herramienta del pastoreo y el impacto animal. Bueno, empezamos a trabajar sobre el pastoreo y el impacto animal todavía no estaba en práctica. Pero bueno, 2 años después ya tenemos esa cantidad de potreros que se ven ahí, más 5 o 6 divisiones que se terminaron esta semana que pasó. Mañana las voy a ir a medir con el GPS y voy a poder determinar dónde están para poner en un mapa nuevo. ¿Qué superficie promedio estás manejando de potreros? No, bueno, la superficie promedio es difícil. Tengo el potrero de abajo, que se ve más grande, tiene 82 hectáreas, igual que el de arriba a la derecha, que está dividido en 4. Bueno, ese fue una de las primeras divisiones que hicimos, pero esos potreros de arriba tienen alrededor de 20 hectáreas, y las franjitas más chiquitas que se ven, que son los potreros 5, 6 y 8A,
tienen franjas de entre 4 y 5 hectáreas las más grandes. 3 hectáreas y media a 4, a 5. Buenísimo. Y, perdón, tenemos el rodeo de vacas, era de 240 al inicio y hoy estamos en 300 vacas de cría, más los toros y las ovejas. Pero creo que eso lo vemos después. Perdón. Buenísimo. Una pregunta que te quería hacer es si toman registros. ¿Tomás registros de uso de potrero? Venimos planificándolo, entonces anotamos cuándo queremos entrar, cuántos días. No llevamos un registro exhaustivo todavía, son cosas que tenemos que ir mejorando, pero sí anotamos cuándo queremos entrar, cuándo queremos salir y vamos tratando de respetarlo en lo que es la planificación. No está un registro que yo te puedo mostrar una carpeta. Lisandro me va a estar escuchando. Lisandro, ponete las pilas. Lisandro es el productor. ¿Cómo ve Lisandro el apotreramiento? Y las decisiones de ver resultados. ¿Cuál es la percepción del productor? No, están muy conformes, están muy embalados. Este último tiempo el nivel de apotreramiento fue la rapidez con que se apotreró, fue porque precisamente se empezó a ver cómo cuando yo le propuse achicar una parcela y de repente llovió y toda la parcela fue pisoteada, pero a los 15 días había una diferencia enorme en crecimiento del pasto de esa parcela pisoteada con respecto a la de al lado. Bueno, fue un clic muy grande y nada, la velocidad de apotreramiento ahora está siendo muy vertiginosa. Compró la idea. Sí. Emi, quiero que me hables puntualmente. La idea no es hablar del manejo de cada uno de los casos que vamos a estar viendo, sino de hablar puntualmente de algunos casos donde se usó estas herramientas que estamos hablando de impacto animal y pastoreo, ¿no? Y en ese campo, cuando yo también entré a medir los indicadores, había un potrero como este que vemos acá, un potrero de paja, un pajonal muy cerrado, y vos le fuiste haciendo un manejo utilizando alguna de estas herramientas que estuvimos usando, ¿no? Hablanos del impacto animal como herramienta para el manejo de la paja colorada. ¿Y por qué me retaste cuando dije control y me dijiste que era manejo de paja? Bueno, la foto de ahí que se ve, dice agosto de 2018, fue el 15 de agosto del año 2018, es la fecha exacta de esa foto, y así estaba tanto ese potrero de pelado en lo que es la intermata, como los otros potreros que no tienen paja. Entonces empezamos en ese manejo de la reducción de rodeos y de apotreramiento, y en octubre, el 2 de octubre del 2019, nos animamos por primera vez a juntar el rodeo entero en una parcela de 2 hectáreas, que era la punta de ese pajonal, y la tuvimos 4 días hasta que la dejaron como se ve en la foto de ahí del medio. Lo que hicieron fue comer la intermata, que venía con descanso, entonces tenía material verde, y con todo ese material verde con proteína logramos comer ese pajonal tal cual se ve, estaba en octubre de 2019, tal cual estaba en 2018. Así que todo el material seco se puso en contacto con el suelo, se generó una capa de materia orgánica de 4 o 5 centímetros, y bueno, un año más tarde, bueno, en octubre nos agarró la sequía, pero un año más tarde, esta foto, la de la derecha, es el 1 de agosto. Lo que señalo con el dedo es mi zapato. No había llevado regla, no había llevado metro. Y bueno, mi zapato está demostrando, está parado. ¿Cuánto calzás? 41. Bueno, muy bien, un lindo caso de, no me dijiste por qué manejo, pero me parece muy bien, y era un error y una brutalidad mía de decir control. No se controla la paja, se maneja. Se maneja claro, en función de la intermata, ¿no? Como lo que hizo Emiliano fue favorecer la intermata y manejar en función de lo que pueda producir la intermata.
Sí, y está buenísimo porque además esto que decíamos de lo que hay arriba y abajo, esas matas tienen un volumen radicular importantísimo y le dan mucha estabilidad al sistema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Emiliano. Me voy a seguir viajando a buscarlo a Daniel. Les voy a pedir un segundito que tengo la compu apagada, la tele, comunicada a la tele y no estoy escuchando porque se me estropeó la tele. A ver si la apago y la vuelvo a prender, capaz que escucho. Daniel, estoy yendo para allá mientras. Escucho. Te escucho. A ver. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Se Ahora está viendo? estamos en General Guido. Daniel, a ver. Ahora. Ahí vuelvo a escuchar. Bien. Bueno, estamos yendo, seguimos en el partido de General Guido, me voy por el lado de las quintas porque lo voy a ir a buscar a Daniel. Y vemos esta otra foto donde hay vacas y no tienen pasto también. Esta foto es de hace una semana. No hay pasto, no sé muy bien qué están comiendo. La vaca no tiene buena condición corporal, pero por suerte llegué a la clarita. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Correa. Hola, sí, escucho perfecto. ¿Cómo les va? Ahí te escucho bárbaro. Bien, Dani. Bueno, esta es una foto de la clarita ahora. Todo este pasto lo tiene ahora. Después de ver esas vacas, llegamos y respiramos. Nos sentimos bien. Contanos, Daniel, este planito, ¿de qué superficie más o menos son los potreros y cómo llegaste a ese potreramiento? Bueno, buenas tardes. El campo total son 246 hectáreas y hoy hace 25 años por lo menos que lo alquilo, lo alquilo yo como productor, y hay 21 potreros, algunos de los cuales los divido a veces en un poco más, y bueno, si ahí se alcanza a ver, no es tan sofisticado como el de EMI, con GPS y todo, está hecho a mano, porque soy más viejo, pero eso que se ve un poquito más oscuro es la parte de loma que es agrícola, está con agricultura, Sí, y eso el resto son todos campo natural. Se nota bien clarito ahí la división de ambientes, ¿no? Lo que has dividido en el paisaje, lo que es loma, y tiene algunas curvitas acá puestas con muchísimo esmero para dividirlo aquí. Lo primero que hice fue dividir todas las lomas y seguí estrictamente el formato de la loma y después fui acomodando un poquito los eléctricos en la medida que pasaba el tiempo para que me fuera práctico. Esto que se ve acá son los callejones, callejón, sí, callejón, que da a la guada. ¿Sí? Sí. Y los potreros son de 15, 20 hectáreas, Dani. Sí, en promedio debe ser de 8 o 10 hectáreas, en promedio. Tengo algunos potreros un poquito más grandes para cuando situaciones de mucha lluvia o escape, digamos. ¿Y qué carga estás manejando? He ido variando, pero históricamente ha sido alta. Hoy estoy en 1,46, 1,47. Estoy en esas 246 hectáreas hay 94 hectáreas para agricultura y tengo 200 vacas para entrar en servicio este año. Vos usás los rastrojos, yo me olvidé decir, no sé si Sí. lo dijo Emiliano cuando no lo escuchaba, Emiliano es 100% pastizal. Vos usás los rastrojos, sí, pero después no... Yo uso los rastrojos como reserva de invierno para un poquito lo que vos explicabas de la curva de crecimiento, estirar los pastoreos en invierno para poder volver a los potreros a los 90 días, 100 días de descanso. Es una posibilidad que tengo. Y si tuviese que elegir algo para mostrar hoy y graficar estas decisiones que podemos tomar sobre un sistema pastizal, a mí me gusta mostrar esto, Dani. Esto es el potrero salino que tiene. Esta foto no es de ahora, esta foto creo que es del mes de abril. Esta foto sí es actual, esta foto es de agosto. Sí. Un potrero que tiene bajo salino, y voy a contar acá que en este potrero incluyó una red de sitios que evaluó la Cátedra de Forraje de La Plata, Cristina Vecchio, en donde comparaba pastizales con comunidades bajos salinos.
En este caso comparaba este mismo con el del vecino de atrás, que tiene la misma serie de suelo, pero un pastoreo continuo. Los resultados no los publico, con lo cual yo por defecto no los puse, pero los tenemos, y hay un mayor contenido de materia orgánica, además de una mayor riqueza específica. Contanos, Dani, cómo manejás las decisiones sobre ese potrero. Bueno, sí, por suerte no tengo mucha superficie con ese tipo de suelo, que es bastante complicado. Deben ser, en el total del campo deben ser unas 20 hectáreas, un 10%. Y la verdad es que si uno se pregunta, lo primero que me pregunté es si se podía reemplazar por agropiro, como vos decías al principio, de reemplazo de pastura. Hay múltiples ejemplos de que sí, de que se puede reemplazar. Y después me pregunté si yo lo podía reemplazar. Y la verdad es que no me daba el bolsillo para reemplazar. Así que me decidí por el manejo. Lo que hice no fue otra cosa que seguir un poco los libros y cuidar dos temas importantes, que es el descanso largo en verano, por condiciones de temperatura, para que no quede suelo desnudo y no suba la sal a la superficie, y no pisotearlo en el momento que hay barro o que está secándose, porque cuando está encharcado no es tanto problema, sino cuando se está secando, cuando hay barro, no pisotearlo para no afectar el tema de suelo. Y normalmente utilizo el mismo manejo que mostraste vos en las planillas. Tengo 3 o 4 pastoreos en el año de 3 o 4 días, y el resto del año está desocupado. En este momento esa foto los animales están para entrar en estos días, calculo yo que 20 días, 25 días más tengo que entrar ahí, y estaré 4 días y no volveré hasta dentro de 60, 70 días, previo al verano, para tratar de evitar el pastoreo en verano. Digo tratar porque a veces no me sale. No, está bien. Y no puedo, o se me pasaron los días, o no pude ir al campo y me quedaron, pero la recuperación ha sido importante. No digo que vaya a producir como una pastura cultivada, pero sí sé. Pero en ese Sí, suelo, sí. una Pero pastura. lo que sí sé, Ale, lo hemos medido con vos, que de los 2.500, 2.700 kilos originariamente, estamos en 4.500, 4.800 kilos. Y con eso me alcanza. Esa es Daniel, un poco la... me faltó ponerte un 3 en el teléfono, ¿puede ser? 42, 33, 39. Bueno, te pido disculpas, va un 3, son No 3, pasa nada. 3. 42, 33, 39. Perdón. ¿Sabés qué otra cosa que te caracteriza, Daniel, y que a mí me divierte mucho, pero lo admiro muchísimo, es el cambio de sistema? Vos tuviste cría y tuviste recría, y cómo vas cambiando el sistema, cuál es tu cintura. ¿Has vendido todo? ¿Has comprado vaquillona preñada? Contanos un poco de eso, que es Sí, bueno. es particular porque uno no vive de eso. Lo tengo como un negocio, como una empresa, tengo otro campo alquilado además, pero han sido circunstancias por tema precio, por tema negocio. Hoy estoy casi definido como productor de cría y recría, pero he pasado por engorde, he pasado por recría, he pasado por cría y suplementación, he pasado por varias etapas. Me estoy poniendo más viejo, entonces me asiento un poquito en algo más sencillo, más tranquilo, como es la cría y recría, pero sí, he cambiado el sistema Pero cualquiera de las opciones pudiste hacer en base a pastizal. sí, el engorde fue en base a pastizal. He tenido situaciones de venta de novillo y de vaquillonas gordas, de En campo compra. arrendado. Campo En campo arrendado. arrendado. Sí, el campo es arrendado. Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes. Voy a seguir viaje, me voy a Coronel Vidal y agarré la ruta 2. Así que agarré la ruta 2. Esas son fotos tomadas desde la banquina, de lo que me encuentro ahora. También es del mes de agosto esta foto. Nada, vacas, fíjense donde se ven las patitas, no hay mucha mata. Pero por suerte lo llegué a ver a mi amigo Seba. Seba,
llegamos a Rancho Grande. Hola Ale, buenas tardes a todos. ¿Cómo andás, Sebastián, el más agrónomo de los veterinarios? Sí, bien. Bueno, Seba, esto es una foto de ahora, de hace unos días. También es una foto de agosto. ¿Sí? Esta es una foto de agosto, exactamente. Es una foto de agosto. Mostranos este planito, es para que Dani no se sienta mal, que Seba también hizo un plano a mano, con mucho colorcito y muchas franjitas. Explícame cómo es el apotreramiento de este campo, Seba, cómo se fue dando. Bueno, mirá, este es un campo de cerca de 100 hectáreas ganaderas, la superficie efectiva ganadera, que tiene actualmente alrededor de 35 lotes, que están 35 lotes más o menos fijos, de alrededor de 2 hectáreas cada uno, algunos tienen 1,5 hectáreas, otros tienen más cerca de 3, y después tiene algunas parcelas más grandes que con alguna división y se utiliza más un alambrado móvil, en función un poco del pasto que hay, de la carga que le ponemos, lo vamos variando un poco el resto de la superficie. ¿Me dijiste superficies promedios o en qué superficies andan los potreros que estás usando ahora? Sí, los potreros fijos, que son básicamente la mayoría son lo que utilizamos en lo que es el rodeo de cría, andan alrededor de las 2 hectáreas promedio, con un rodeo de 80 vacas. Bien. ¿Tomás registro vos de todos estos potreritos? ¿Se toma registro? Sí, que soy bastante hincha con ese tema, o sea, creo que es una herramienta fundamental que tenemos justamente para la toma de decisiones. Me parece que es fundamental y va de la mano, o sea, no solamente basta con que yo sea hincha y esté siempre pidiendo datos, sino también que el dueño le dé la importancia que se merece, que el personal trabaje también para eso, que lleva su tiempo. Así que, bueno, la verdad que hemos formado un lindo equipo y gracias a eso tenemos buenos datos, buena información y nos permiten justamente tomar buenas decisiones, o por lo menos decisiones que creemos que son las correctas. ¿Cómo visualizó el productor esto de apotrerar chico? ¿Visualizaba un escenario de mejora o le costó? ¿O le cuesta? No, gracias a Dios lo vamos viendo juntos, somos de recorrerlo juntos al campo. Al ser un campo chico, la verdad es que lo caminamos bastante, vamos viendo los cambios, tratando de, bueno, ese planito que pusiste ahí, en realidad es un poco un plano, un borrador que llevo en la mano y tiene la información básica como para ir viendo cuándo entramos, cuándo lo pastoreamos, cuánto tiempo lleva de descanso, más o menos el circuito que hicieron los animales. Así que, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, lo vamos viendo juntos, vamos viendo los cambios que van ocurriendo. Bueno, les cuento que cuando yo le dije a Seba de hablar, muy honesto, Seba me dijo, pero son pasturas envejecidas. Y para mí eso es el manejo del pastizal, porque lo que está haciendo Seba, lo que se muestra en esta foto, es de abril del 19, pero la puse a propósito para que se vea, es haciendo un manejo que permite el restablecimiento de las especies nativas en esas pasturas envejecidas, ¿sí? Sabiendo que el potencial que tiene un pastizal y otras cuestiones que seguramente influirán, como es la parte económica, ¿no? Contame, sí. Dale, contá. No, como decís vos, o sea, hay parte del campo, una gran parte del campo que son pasturas que ya tienen alrededor de 8 años, que han ido, partes se mantienen esas especies que se han sembrado, y en otras partes, mucho va en línea de toda la charla que viniste haciendo vos, Alejandra, o sea, va en línea porque hay ambientes que se ha repoblado de las especies nativas, como el caso de la foto ahí de abril de la izquierda que vos pusiste, tenemos al Chantén, con una altura impresionante, y bueno, siempre tratando de usar estas herramientas que vos describiste, ¿no? en la charla, o sea, el tema de los tiempos de ocupación, los tiempos de reposo, y todo eso irlo evaluando con la información y tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? O sea, evaluar
parcela por parcela, ambiente o cada parcela tiene su ambiente principal y ver cuántas raciones nos dieron. Y bueno, eso ya te digo, nos sirve a la hora de tener que tomar alguna otra decisión. ¿Solo pastizales o tenés algunos otros recursos? ¿Tenés verdeos? ¿O qué proporción usás de verdeo o no? Mirá, el campo hasta el año pasado se venían haciendo cada vez menos, pero se venían haciendo alguna superficie de verdeo de invierno y algún verdeo de verano, principalmente sorgo, que normalmente se usaban diferidos. Ya este verano se hizo una pequeña superficie de sorgo, pero prácticamente, bueno, se usó un poco en la invernada, no en la cría. Así que prácticamente ya nos hemos quedado con las pasturas y también tiene una superficie de lo que es del campo natural, que bueno, esa foto de la derecha Las que... pasturas son esas pasturas del 2011, que ya son pastizales. Sí, hay del 2011, del 2012, 2013 un pedacito, hay unos pedacitos más nuevos, 2018 y 19, hay 10 hectáreas más o menos, y después también hay unas 15 hectáreas, que esa foto de la regla, son unas 15 hectáreas de campo natural. También hay una promoción de ryegrass, año 2017, otra 2018, que se van haciendo promociones a diente. Así que es variadito los recursos. Seba, ¿la carga? Te la pregunté, ¿no? ¿La carga que estás manejando? La carga, bueno, son 80 vacas. Normalmente se hace una recría, o sea, se venden los terneros, se van vendiendo no menos de 180 kilos a lo largo del año. Eso hace que, por ejemplo, en el último ejercicio nos haya dado una carga de 120 equivalente vacas. Son más o menos 1,2 equivalente vaca, un poquito más, de 1,2 equivalente vaca por hectárea. Bueno, bárbaro. ¿Y qué medís con la regla? ¿Las tasas de crecimiento? Contanos el video ese que hiciste con la reglita, que es lo que estabas midiendo. Que tenía que ver con la planificación de los pastoreos y los descansos, ¿no? Exacto, sí. A ver, tengo una regla que es un bastón con centímetros que ayudan mucho. Creo que es otra manera, ¿no? De cuando uno recorre el campo y no cuesta nada, y con un bastoncito de eso, e ir midiendo la altura, como para tener una referencia. Eso te permite comparar un lote con otro. Y bueno, después de toda la recorrida, sentarse a armar la planificación, ¿no? Esto que vos, que también estuviste hablando a lo largo de la charla, es armar la planificación para tratar de darle el tiempo de descanso después a que toda esa vuelta, ¿no? Le dé el tiempo de descanso suficiente a que vuelvan a recomponerse los forrajes. Así que bueno, esa regla la uso bastante, que también ayuda un poco de bastón, ¿viste? Cuando hay alguna cueva de peludo o para pasar algún alambrado. Así que vamos midiendo, a medida que vamos caminando, vamos midiendo también el pasto. Bueno, Seba, te voy a dejar. Seba, que es Sebastián, no es Ulises. Ulises debe ser el hijo. Sí, sí. Está bien, es muy lindo identificarnos con nuestros hijos y las clases de Zoom nos tienen a todos. Con el nombre de... Bueno. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Seba. Me voy por la misma ruta, sigo por la ruta 2 y me voy a ver si está Adrián por ahí, porque llegamos a la Micaela. Adrián Soler. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo andás, Adrián? Te escucho bárbaro. Adrián, explícanos qué es este mapita. No tengo foto de ahora, no he ido ahora para ponerte foto. Contanos qué es este dibujito con tanto potreramiento. ¿Cómo fue cambiando? Hola, bueno, también aparece el nombre de mi hijo ahí, creo, ¿no? Ay, no me he fijado. Ya lo hemos cambiado, ya lo hemos puesto. Adrián. Ok, Alejandra, bueno, este es uno de los campos en los que estamos aplicando manejo holístico o pastoreo regenerativo, o en los que estamos haciendo ganadería regenerativa en la cuenca del Salado. Así que como es uno de los campos en los que vos, junto con Florencia Jaimes, de Facultad de Ciencias Agrarias, están midiendo algunos indicadores de pastizal, lo tomamos como ejemplo. Y ahí simplemente lo que puse fue uno de los pasos iniciales del proceso de planificación de pastoreo, que implicó aumentar la cantidad de parcelas, si bien era un campo en que ya teníamos una cantidad importante en proporción y relativamente a otros campos de parcelas o de potreros.
Y esto fue de la mano, como decía Emiliano, de una disminución en el número de rodeos, como parte de la metodología de la planificación del pastoreo. ¿Qué superficie tienen más o menos esas unidades, esas 87 parcelas? El promedio me da alrededor de 12 hectáreas y el rango es de entre 5 y 25 hectáreas. Buenísimo. ¿Y planificás descansos en función a la época? Bueno, sí. Las planificaciones se realizan con el equipo de trabajo del campo, con los 2 muchachos que están en el campo, que es algo que yo considero que es fundamental, clave y imposible de soslayar en este tipo de cambio de manejo y de paradigma de toma de decisiones. Están incluidos desde el vamos en la planificación los muchachos que están en el campo. Y por lo tanto es relativamente más fácil en el día a día conocer los ajustes a las tomas de decisiones que se hicieron cuando se planificó el pastoreo. ¿El productor ve las diferencias? ¿Cuál es la percepción? Gracias por la pregunta. Al productor he tratado de convencerlo desde un inicio. Por supuesto me dio vía libre, me dio luz verde desde un inicio por alguna relación de años, entiendo que de confianza. Y cuando cerramos el ejercicio 18-19, que fue el primero en el que se podría empezar a reflejar este manejo de planificación del pastoreo, con la sola referencia que puedo hacer de que en este campo, como en muchos, alrededor del 16% de las superficies se hacían verdeos de verano para diferidos o para comer en pie, maíces y sorgos básicamente, y tomamos la decisión en ese ejercicio de dejar de hacerlos, especulando con el aumento de receptividad del campo, y lo logramos, mantuvimos la carga sin haber entrado en esos costos directos, y eso se reflejó en el margen bruto consecuente, con una disminución que incluía una disminución de costos de alrededor de $25.000, y sin haber afectado la carga ni los indicadores técnicos como procreo, producción de carne. Así que le gustó. ¿Qué carga tiene el campo, Adrián? Venimos con una carga en ese ejercicio fue de 1,39 equivalente vaca por hectárea, y ahora estamos en un poquito más. Estamos actualmente en 1,41. ¿Están con pastizal natural o sí, me reía porque las pasturas que recién Sebastián decía como que era muy vieja, de 8 años, bueno, una que está al lado de ese potrero de la foto que estás mostrando es del 2006 y ya está por análisis, está con festucosis, con un 89% de festucosis, que es algo que, uno de los puntos que si yo tuviese tiempo te contaría, pero en el que podemos impactar con esta metodología de planificación y pastoreo. Bueno, así como Seba habló del restablecimiento de nativas en pastura, vos estás restableciendo especies en potreros que antes eran chacteados, que es un poco lo que venías contando, y ahí yo te puse la foto para que me hables. Claro. No es foto actual, lamentablemente no tengo foto ahora. Perdón, como te decía, como ejemplo está ese potrero. Es un típico potrero de loma, media loma y bajo entero, en el que se hacía todo lo que se podía de sorgos o de maíz. En este caso era un sorgo para diferido que se terminó de comer ahí, como vemos, en julio-agosto del 18, en parcelas, con lo que siempre terminábamos, si había exceso de humedad, con ese barrial, con ese estado del suelo. Y como te decía también, la decisión de cambiar el destino de esos potreros, de la lógica de pasar a pasturas
al otro año, como venía planificado, bueno, nos avinimos a cambiar la manera de tomar decisiones, salimos de la linealidad típica de que después de un rastrojo para ir a ganadería tenemos que ir sí o sí a un bardeo o una pastura, y apostamos por el pastizal natural, por el restablecimiento del pastizal, no el original, el prístino, sino a lo que viniera. Y ahí podemos ver alguna secuencia de fotos. Como verán, era de abajo, donde dice noviembre 19, hay unos matorrales de trébol blanco y de trébol carretilla, ese amarillo, medicado lupulina, que a mí me sorprendieron. Y como metodología, lo único que hicimos fue meterlo en la planificación del pastoreo, a ese potrero, aparcelado, y previo a la fecha de entrada a pastorear, monitoreábamos para ver si las especies que nosotros queríamos que se establecieran por semillazón ya estaban en condiciones de semillar, ya habían semillado, o si debíamos esperar días o semanas. Con los registros que tenemos, la cantidad de días de utilización de ese potrero estuvo dentro del promedio de la cantidad de días de utilización de todos los demás potreros del campo, entre 25 y 30 días por año. O sea, estamos con más del 90% del año en descanso. Y yo saqué la cuenta, Alejandra, de lo que vos presentaste de la colonia y me dio 26 días también. Te paso el dato. Buenísimo. Con lo cual, se puede decir que, tengo acá la información, pero desde ese momento, agosto del 18, tuvimos en total 6 entradas a comer, aparcelado, y el resultado está haciendo que le estamos sacando la misma cantidad de raciones que le sacamos a las pasturas más productivas del campo. Buenísimo. Bueno, Adrián, muchas gracias. Voy a seguir recorrida. Chao. Gracias, Adrián. Sigo camino a Castelli, lamentablemente. La iba a ver a Sole, voy a ir, igual voy a entrar al campo, pero Sole no nos pudo acompañar hoy. Quería igualmente por lo menos dejarles las imágenes para que se vea la diferencia. Sole, esto es camino a Castelli, y acá llegamos al remato. Soledad Lores es ingeniera zootecnista y es especialista en sistemas PRB. Yo quería que nos cuente un poquito los cambios de franja diaria. Ella tiene un campo familiar en Castelli, cerca del canal, y puntualmente quería que nos hable del manejo de la loma de Conchillas, que le ha hecho un aporte con rollo propio de semilla. Bueno, lamentablemente Sole no nos pudo acompañar, tuvo a último momento que irse. Pero bueno, también quería que esté el caso de ella porque es no me acuerdo bien la carga, pero está por encima de 1, en este momento me parece que la tenía más baja que en otros momentos, pero estaba cerca de 1,2, 1,3 equivalente vaca, todo a base de pastizal. Es otro de los campos donde medimos indicadores, ¿sí? Bueno, me quedó el cartelito de resiliencia. En conclusión, con todos estos campos yo les quise mostrar no solo el manejo que uno puede hacer desde INTA como campo demostrativo, sino que hay sistemas reales y campos en producción donde hay decisiones del productor, de asesor y de empleado rural a favor del sistema, a favor de beneficiar esto que decíamos al principio. Son campos donde se expresa la biodiversidad y cantidad de especies, donde se expresa un ciclaje de nutrientes y de agua, porque hay una interacción entre el suelo y la planta que así lo permiten, donde son sistemas que secuestran carbono, porque están manejados de esta manera y aporte de materia orgánica y carbono al suelo. Y son sistemas resilientes, tienen especies adaptadas, son resilientes a los cambios. Y que a través del manejo del pastizal, logrado todo esto a través del manejo de pastizal, que esté en condiciones satisfactorias, que haya una buena biodiversidad, un buen ciclaje, todos estos procesos sistémicos se den, termina dando una mejora en la producción.
Entonces, finalmente, y sobre todo la idea que yo quería dejar con esta charla, y por eso les agradezco a los asesores que estén, es la idea de revalorizar el pastizal. No solo lo hacemos nosotros desde una responsabilidad institucional, llevando a cabo un módulo demostrativo, aunque tenemos valores reales donde producir y conservar son totalmente compatibles, a costo cero además, o a muy bajo costo, el hilo del carretel y las varillas. No solo lo hacemos nosotros desde nuestra responsabilidad institucional, sino que además hay sistemas reales para mostrar. Es bueno por ahí empezar a visualizar estas situaciones y entender que los pastizales pueden producir y que la situación normal que vemos en los pastizales de la cuenca del Salado no es la potencial. Y muchas veces nos confundimos cuando buscamos bibliografía y nos aportan datos promedios. La bibliografía, hay mucha bibliografía donde dan datos de producción de los ambientes de pastizal, por ejemplo, y son datos promedios, o las tasas de crecimiento. Son observatorios donde quizás no queda que tomar datos promedios. Tenemos que tener en cuenta que lo promedio en la cuenca no es lo potencial, pero que lo potencial se puede y tiene que ver con nuestras decisiones. Así que les agradezco por valorizar el pastizal y por demostrar que se le puede poner decisiones para mejorar la producción acompañando a los procesos sistémicos. Así que les dejo ahí, muchas gracias. Esos son mis datos de contacto